Gracias, señoría. Por el Ministerio Público, la fiscal Tania Sánchez, la abogada María Jesús Rojas y la fiscal Jimena Antón. Asimismo, comparece Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó querella el día de ayer solicitando su resolución inmediata. y los intervinientes se procede entonces a proveer en este acto la respectiva querella a los principales puesta querella por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en perjuicio de Brandon González Benavides. Primero, otro sí, téngase presente, téngase por acreditado. Segundo, otro sí, téngase presente, la forma especial de notificación perfecto artículo 31 del Código Procesal Penal, debe incorporarse al sistema segmento interviniente. Tercero, otro sí, téngase por acompañado. Cuarto, otro sí, Ministerio Público. Quinto, otro sí, como se pide, procediéndose entonces a resolver en este acto. Y sexto, otro sí, téngase presente, patrocinio y poder, previa verificación por parte del tribunal, que efectivamente se encuentran habilitados para el ejercicio de la profesión. La defensa no sé si alcanzó a tener copia de la querella. Les entrego en este acto una copia. Perfecto. Si previamente nos da los antecedentes para efectos de verificar que está habilitado para el ejercicio de la profesión. Asimismo, comparecen defensores particulares. Así es, buenos días. Buenos días. Pablo Carvajal, España, Ana. Buenos días. Buenos días. Asimismo, comparece el imputado, señor Pablo. Buenos días. Su nombre completo. Pablo Andrés Carvajal Díaz. Su cédula de identidad. 15-551-330-6. Su domicilio. Cardenal Caro 3137. Comuna de. Lo Espejo. Señor Pablo Carvajal, se entiende que usted en este acto está fijando su domicilio para todos los efectos legales. Por lo tanto, el domicilio que usted acaba de informar es al cual le van a llegar todas las notificaciones que le practique el tribunal. Por lo tanto, el domicilio tiene que ser exacto, tiene que estar completo y cualquier cambio de domicilio, mientras no se termine de concluir esta causa, su obligación es que le informe con un escrito hasta el séptimo juzgado de garantía para efectos de que usted siempre esté ubicable y así nunca se ha caído en virtud de una orden de detención o no ubicarse su paradero. Señora fiscal, entonces, audiencia de formalización. ¿Sí, señores profesores? ¿El Ministerio Público algo que señalar? Señoría, no vamos a dejarlo a criterio del tribunal, sin perjuicio su señoría, que entendemos que en relación con estos mismos hechos, que fue la afirmación realizada por la defensa, no ha existido formalización de algún otro funcionario de Carabineros. Por lo tanto, en cuanto a ese aspecto, es decir, que hayan sido formalizados por estos mismos hechos y que hayan sido objeto de represalia, es una información que no se condice con los antecedentes que el Ministerio Público maneja. Señor querellante. Práctico, es decir, que efectivamente se revise si hay un antecedente que haga tener con una perspectiva que entendemos la decisión que van a hacer no lo fundamentado de manera concreta. La actividad continua en este caso concreto el principio de publicidad, de la profesional, en este límite de los casos, por ejemplo, de incendios en el metro, en el cual ha sido filmado, documentado con nombre de los mensajes, en el caso de los de la tele, por ejemplo, que
¿La defensa lo más quiere argumentar? Viste que los intervinientes tienen en consideración entonces que la audiencia es de carácter público y que efectivamente restringir entonces la individualización del imputado efectivamente es un procedimiento que solamente se puede adoptar por expresa regulación legal, tratándose entonces para este caso de resguardo de las víctimas y sobre todo de menores de edad. No siendo esta situación que aquello acontece, no se accede a la petición en cuanto a resguardos de la individualidad del imputado. En cuanto a su rostro, el tribunal atendió entonces que goza del principio de inocencia y teniéndose en consideración que efectivamente atendía la naturaleza y el delito por el cual va a ser formalizado, efectivamente entonces se entiende que hacer de forma entonces pública su rostro efectivamente puede entonces causar repercusiones y de otro índole, pudiendo ser víctima de delitos o de algún agravio, específicamente teniendo en consideración la calidad de funcionario público en la cual habría cometido entonces el ilícito por el cual el Ministerio Público pretende formalizar en esta audiencia. ¿Señora fiscal? Muchas gracias, su señoría. Sí. Quisiéramos plantear una excepción de especial pronunciamiento de falta de legitimación activa del creyente Instituto Nacional de Derechos Humanos que queremos fundamentar sobre la base de las disposiciones de la ley 20.405, porque a juicio de esta parte no se estaría dando cumplimiento con el artículo 111, ya que se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que trata de un órgano público, una corporación de derechos públicos con patrimonio jurídico propio, y como organismo público, las facultades legales que tendría para los efectos de intervenir en esta causa y que tendría un delito común por el artículo 150 letra D, que es el delito de maltrato o malos tratos o tratos degradantes, no estaría dentro de las competencias que le ha otorgado la ley orgánica al Instituto Nacional de Derechos Humanos para hacerse parte y actuar como legitimante en esta causa. Desde luego la Señoría quiere fundar esto en las siguientes consideraciones. Como usted sabe, la resolución que usted acaba de dictar y que acoge y declara admisible la querella no le da ningún derecho al delito de derechos humanos porque no se trata de una sentencia ejecutoria, sino que solamente es un decreto que después de haber revisado los antecedentes, básicamente los hechos, y estos cuadran dentro de una figura típica determinada, establecen entonces que la querella es declarada admisible y respecto a la pertinencia o no pertinencia de este querellante en todo proceso, es una cuestión que la defensa puede plantear porque evidentemente que la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos produce lo que en doctrina se reconoce como una sobrerepresentación procesal. Y por eso estamos planteando esta falta de legitimación. ¿Y en qué la fundamos, señoría? Cuando se aprueba la ley 20.405, lo que se trató de hacer aquí es que el Estado de Chile acogiera los principios que se denominan los principios de París, que crean institutos nacionales de derechos humanos, oficinas de derechos humanos en los distintos países. Estas son normas de soft law, no de derecho obligatorio, no hay una convención, y Chile, en el año 2007, bajo el mandato del presidente Lagos, decidió dar inicio a este proyecto de ley. De acuerdo con los principios de París, los institutos nacionales de derechos humanos del mundo, y hay 67 en el mundo, son institutos de educación, de promoción, de protección, de enseñanza, pero no son institutos que tengan jurisdicción, por supuesto, y tampoco tienen la facultad judicial de perseguir delitos, menos de otras instituciones públicas, como en el caso de Carabineros de Chile. Si usted revisa con detención el artículo 3, número 5 de la ley 20.405, se va a dar cuenta de que la facultad de querellarse al Instituto de Derechos Humanos dice relación con los delitos de lesa humanidad de la ley 20.357, tortura de la misma ley 20.357, puede ser interpretable esa norma, malos tratos, y tiene la facultad de deducir
acciones de amparo y de protección en virtud del artículo 20 y 21. Como la ley 20.978 creó un tipo penal, delito común totalmente distinto a la tortura, y estableció una clasificación donde dijo, mire, en la cima de los delitos de la ley 20.978 está la tortura. Como carácter residual a esta, pero un delito distinto, está en la figura del 150 letra E, los malos tratos, y cerrando esa clasificación, por un tema de garantía y penalológica, está el delito de vejámenes. Todos estos delitos dicen relación con un bien jurídico idéntico, que es la dignidad de la persona. Pero como no está, y estamos hablando del ámbito de lo público, la taxatividad, y no está expresamente señalado que este instituto puede querellarse por ese delito específico del Código Penal, porque acá lo que se trata, señoría, no es establecer la responsabilidad penal del Estado respecto de estos hechos. Lo que se trata acá es establecer la responsabilidad de un funcionario público, una persona natural, un chileno, respecto a un hecho punible que se va a tipificar por el delito del artículo 150 letra D, delito que no está en el catálogo de delitos del artículo 3, número 5. Hago saber además a su señoría que esta cuestión fue planteada por esta parte ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento por 4 votos contra 1, no porque no procediera la acción constitucional, sino porque consideró el Tribunal Constitucional que este era un tema. La legitimidad es una institución procesal, es una institución que tiene que ver, es una institución de derecho adjetivo, procesal, por lo tanto son los tribunales del fondo los que en cada caso tienen que resolver sobre la competencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para que usted tenga conocimiento, su señoría, hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos es querellante en más de 800 causas contra funcionarios de Carabineros por distintos delitos. Lesiones no están en el catálogo de delitos del artículo 3.5, amenazas de muerte no está, y hay una serie de otros delitos, violaciones, por ejemplo, que no están en el catálogo del 3.5, y esta es una norma de orden público. La legitimación es un presupuesto procesal de la acción. No se entiende cuál sería el interés en el jus puniendi estatal que tiene el Instituto de Derechos Humanos de perseguir un delito que no está en el catálogo de delitos que puede perseguir y que su señoría debe resolver, porque este es el objeto de la controversia. El objeto de la controversia es lo que va a formalizar mi querida colega doña Jimena Chong, es decir, un delito de malos tratos que no está en la ley orgánica, y por lo tanto no estar en la ley orgánica no se cumpliría el requisito del artículo 113 del Código Procesal Penal. De manera que, y existe jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte que ha dicho que, y ya lo ha hecho, por ejemplo, el cierto juzgado de garantía, que las cuestiones de legitimación en un tribunal penal de garantía, donde lo que se discute acá es el derecho a la acción, puede ser resuelta in limine lite por el juez del fondo a cargo de llevar adelante las primeras actuaciones del proceso. Es decir, el juez de garantía in limine lite puede establecer que de acuerdo con el solo mérito del contenido de la querella, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene facultades para ser parte en esta causa, porque el delito, lo vuelvo a reiterar, no está en el catálogo de delitos, más allá que se pueda llegar a hacer una interpretación analógica de que la tortura y los malos tratos serían una derivación residual de un delito. Estamos en sede penal, señoría, y usted lo sabe. El principio de reserva legal acá se aplica. Y claramente, si no está esa facultad y no está dentro de las facultades del órgano público, esta querella debe ser declarada inadmisible. Es todo lo que tengo que decir. ¿La querellante algo que señalar? Claro, señoría. Vamos a solicitar se rechace el incidente que plantea la defensa, en este caso con Costa. En primer lugar, se pretende disponer un incidente de previo funcionamiento por parte de la defensa, como ella lo ha postulado, cuando según el artículo 4 esos incidentes son de naturaleza de etapa intermedia, es decir, la etapa de fiscal. No contiene ese incidente en primer lugar. Y respecto al fondo, derechamente, su diría, entendemos que hay una especie de argumento que intenta ser hábil por parte de la defensa para confundir, entendemos,
complejidad, pero lo claro es que la ley 21.205 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos establece en el artículo 335 las facultades judiciales en cuanto a interponer acciones judiciales dentro del ámbito de su competencia. Así termina el artículo 335 de la ley 21.205. Bien, entonces, ¿cuál es la competencia, los objetivos y finalidades del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se encuentran en el artículo anterior, en el artículo 2 de la ley 21.205 que señalan textualmente un libro por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio. Esta primera frase con carácter del artículo 2 de la ley 21.205. Claramente, si tenemos por objeto la protección de los derechos humanos, somos competentes para interponer querella y participar en el procedimiento penal cuando está discutiendo la calificación pública de hechos que podrían ser de infracciones inhumanos relevantes o de aquellos legítimos que tienen aquellos de del Código Penal. Porque los malos tratos, en definitiva los actos legítimos, claramente afectan los derechos humanos de la víctima. En particular, por lo que el Instituto tiene plena oportunidad activa para participar en este procedimiento penal. Y ratifico lo anterior tal cual indicó la consulta en el argumento al revés, en definitiva los artículos 1 y 2 de los principios de la ley establecen que los institutos de derechos humanos deben ser interpretados como con las facultades más amplias posibles en cuanto a las dudas de interpretación, es decir, cuando hay dudas de las facultades de un organismo de derechos humanos en un país, se debe interpretar de la forma más amplia con las facultades en el plano. Por lo tanto, hay dos bloques, como llama la otra perspectiva, objetivo respecto a que se agradece, porque se puede ver amplio. Pero eso iría más allá. Hay jurisprudencia nacional que nosotros tenemos que ha sentado este debate a favor del derechos humanos. La primera oportunidad en que se pronunció la Corte fue la Corte de Copiapó, en los antecedentes 267 del 2015, en que textualmente dijo que únicamente presente como fueron los derechos del artículo 2 y 3, especialmente en el 5 de la ley 21 de el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra habilitado para deducir que una persona en altos desde que su ámbito de competencia para deducir la acción penal no ha sido restringido a una especie de delito, sino a todo cuanto constituye su finalidad, cual es la protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile. Con el puesto de artículo 115 y 13 de cada ley internacional se revoca la constitución. Esto suma y sigue el propio funcionamiento de la Justicia de la Nación, Corte de Nacional de Valparaíso en dos oportunidades, particularmente por el artículo 150D, que es lo que alega la contraria, el número 1532 de 2018, Corte de Valparaíso, el que igual la Corte de Valparaíso dispone que listo atendió al minuto 27, los puestos con el incumplimiento del Estado, termina con la primera interpuesta al vacío, el incumplimiento de las facultades y competencias reguladas por el artículo 2 y 3 de la ley 21.205, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se revoca la resolución incumplida. Lo mismo sería la misma Corte, en la operación del Instituto de Valparaíso, causa emblemática, caso de Rodrigo Avilés, con 1533 de 2018, señoría, que tendría un libro antecedente, los puestos de cumplimiento de Estado, diciendo que la ampliación de la que viene puesta ha sido el cumplimiento de las facultades y competencias reguladas en los artículos 2 y 3 de la ley de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, se revoca la resolución impugnada, que da lugar a la ampliación de la actividad. Así, suma y sigue, caso de Alex Lemun, también impugnado por la defensa de su oportunidad respecto de la actividad del Instituto, por homicidio. Y el antecedente rol 25.183 de 2018 ratifica lo antes indicado, y el caso inclusive de este propio tribunal de primera instancia, señoría, que es el caso de Sename, en su oportunidad también hubo una exclusión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también la Ilustrísima Corte de Apelaciones en los 2.6.26 de 2018 revocó la solución del primer grado y en definitiva indicó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos era competente sobre los artículos 2 y 3 de la ley de 5. Pero a su vez, esta resolución incluso va más allá y dice que a mayor momento, entendiendo esta Corte que en el fondo lo que se está discutiendo acá es un tema de una falta de discriminación activa, directamente relacionada con el interés de la acción o de la querella, y el interés como requisito de la acción es un requisito de la admisibilidad de la acción que debe ser ventilado y resuelto en la sentencia definitiva y en caso alguna de esta instancia como hizo el juez aquí. Además, que dicha exclusión de una parte a la cual ya fue acogida a tramitación su querella
no existe en el Código Procesal Penal. Eso indicó en su última la Dirección de Regulación respecto a la resolución de este tribunal y continúa a ser revoca la resolución. Y ya, por tiempo de economía procesal, entendemos que hay un elemento prudencial que está bastante claro, que ha zanjado este debate. Hay texto expreso en el artículo 2 y 3 de la ley 20.405 y tenemos que este derecho se podría calificar como víctimas. Somos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto, no hay duda suya que somos competentes. La querella fue declarada admisible, la contraria no repuso que el beneficio de la información que fue evaluado lo hizo, y a su vez entendemos que en su expresión de que además es inoportuno. Por todo lo anterior, su señoría solicitamos que rechace esta opinión con costas y desciende de la contraria. ¿El Ministerio Público algo que señalar? Señoría, la Fiscalía secunda los argumentos del Instituto de Derechos Humanos en el entendido de que existe efectivamente norma expresa consignada en la Ley 20.405, en los artículos 2 y 3, a los cuales ha dado lectura y a los cuales se ha abocado el abogado del Instituto de Derechos Humanos, y solo puntualizando además que la querella, a diferencia de lo afirmado por el abogado señor Martínez al momento de hacer el planteamiento de esta excepción, no se dirige respecto de otra institución pública como es Carabineros de Chile, toda vez que estamos en un ámbito donde estamos persiguiendo responsabilidades penales que son de carácter individual y no institucional, cuya única excepción dentro del país corresponde a la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, cuyo no es el caso. Por estas consideraciones, su señoría, me adhiero a lo planteado por el señor querellante en términos de que se rechace la incidencia previa planteada y entremos directamente a la formulación de la formalización. ¿Profesor? ¿Sí? Se ha dado un argumento civil. La legitimación sustantiva es una cuestión civil que tiene que ver con el derecho o el interés. Pero en materia penal no es así. En materia penal dice que es el jus posterior, es decir, que es el derecho a la acción. Y existe en materia penal una acción que en este país y en muchos otros países es monopólica. Yo solo reconozco competencia monopólica para ejercer esa acción a la víctima del delito y a doña Jimena Chong, en este caso, el Ministerio Público. Pero cuando un organismo público quiere ser parte de un proceso, debe hacerlo conforme a la ley. La legitimación es algo que tiene que ver con el presupuesto procesal de la acción, y en este caso de la acción penal. ¿Cuál sería el interés subjetivo que tiene el Instituto de Derechos Humanos respecto al jus puniendi que tiene el Ministerio Público para sancionar a nuestros representados? Ninguno. Este es un tema. Y esta falta de legitimación adjetiva puede ser declarada in limine lite. Por supuesto que puede ser, y así lo ha resuelto nuestra excelentísima Corte Suprema. La legitimación es una cuestión procesal y debe ser fallada como cuestión procesal. Inmediatamente el juez, con el solo requerimiento de la parte que se dice legitimada, presenta su escrito y de la sola lectura de ese escrito el tribunal determina de que no es competente. En cuanto a la frase las acciones legales en materia de su competencia, me voy a remitir al argumento sistemático e histórico para responder esta afirmación. Esta norma se aprobó en virtud de un veto aditivo que envió el gobierno de la presidenta Bachelet al Senado. Y en ese veto aditivo quedó absolutamente claro, porque venía esto sin acciones legales para el instituto, de que solo excepcionalmente podía querellarse. Las acciones legales decían, en los artículos transitorios, los efectos de las indemnizaciones de la Comisión Balich y la representación de esas víctimas cuando el Ministerio del Interior dejaba esa representación. 2, solo acciones penales para los efectos de ejercerlas en virtud de la ley 20.357 y los delitos de trata, y las acciones de derecho de protección y derecho y recurso a amparo. ¿Por qué de protección? Porque los derechos humanos en este país se ha olvidado que no solamente son derechos sociales y políticos, también son económicos. Y entonces hay otros derechos humanos que velar, y por eso se le da facultad al instituto en esa norma específica para el efecto de deducir un recurso de protección. Ciertamente que el instituto puede recabar información de las autoridades públicas
solamente recabar, no puede pedir opinión ni emitir opinión. Esto fue una cuestión que fue muy discutida en la Corte Suprema y en el Senado, señoría. Muy discutida, porque se trataba, cuando veníamos retrocediendo y sacando querellantes, aparece este proyecto de ley donde le entrega una legitimación a otro organismo público del Estado, y por eso se limitó solamente a lo que aparece ahí. Y a nosotros nos parece que si ahí no aparece el delito en cuestión, porque esto no se trata de juzgar al Estado de Chile, se trata de juzgar a una persona de carne y hueso que está aquí, un hecho punible, y qué participación, en ese caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si no está esa facultad en la ley, no puede actuar y no puede asilarse las normas de los derechos humanos en el artículo 2, porque si no esto se solucionaría, la tipicidad no existiría en Chile. En virtud de los derechos humanos podrían querellarse de cualquier cosa. Y eso no es así. Eso no obedece a ningún criterio lógico de la legislación chilena. Los conceptos de legalidad, competencia, reserva legal son principios que además tienen que ver con la presunción de inocencia. Si yo acepto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sea parte de esta causa, va a pedir cautelares, y ya anunció que va a pedir cautelares más gravosas que el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo no voy a estar agraviado por esa resolución? O sea, me obligan a mí a litigar contra el Estado, contra la víctima y además contra un señor que no tiene legitimación. Están vulnerando mi derecho a defensa, al debido proceso. Y es por eso, como no está expresamente establecido, debe declararse la falta de legitimación. Los intervinientes, tenemos en consideración entonces que corresponde al criterio unánime este séptimo juzgado de garantía. Efectivamente, de forma sistemática se ha acogido entonces a tramitación las querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos, teniéndose en consideración para aquellos que a criterio entonces de esta juez efectivamente se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2, relación al artículo 3, número 5 de la ley 20.405, por lo tanto se estima que efectivamente tiene legitimación activa para efecto entonces de interponer la respectiva querella, cuestión por la cual entonces se rechaza la incidencia previa formulada por la defensa. Señora fiscal, entonces va a proceder a formalizar. Así es, su señoría. Si disculpa el abogado del instituto, nos vamos a Muchas gracias. Entonces, el Ministerio Público, su señoría, comunica al imputado aquí presente, don Pablo Carvajal Díaz, que se le investiga por los siguientes hechos. Primero, antecedentes previos. Mediante circular número 1832 de 1 de marzo de 2019, la Dirección General de Carabineros actualizó instrucciones sobre uso de la fuerza, destinando el capítulo 4 a regular el uso diferenciado y gradual de la fuerza. De este modo, se reconocen 5 niveles de resistencia de una persona controlada, los que a su vez tienen 5 niveles de fuerza permitidos con intensidad progresiva y cuyo objetivo es vencer la resistencia o repeler la amenaza. El armamento menos letal se reserva para el nivel de resistencia 4, esto es, el de agresión activa. Por su parte, mediante orden general número 2635 de 1 de marzo de 2019, Carabineros aprobó el nuevo texto de los protocolos para el mantenimiento del orden público, los que fueron publicados en el Diario Oficial de 4 de marzo del año recién pasado. En este texto, a propósito de la categorización, uso de las armas, se regula la escopeta antidisturbio con munición menos letal, sea esta última con cartucho de impacto Super Soc o cartucho con perdigón de goma, previéndose su utilización para el control de muchedumbres e individuos violentos. Segundo, hechos atribuidos al imputado. El imputado Pablo Carvajal Díaz es capitán de Carabineros y al 28 de octubre del año 2019 se desempeñaba en la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales de Santiago, encontrándose de servicio como jefe del ariete en el carro J-032, vehículo que corresponde a un carro táctico marca Mahindra, acondicionado como vehículo blindado lanzagases. El vehículo era conducido por el sargento primero Juan Illanes Sea, formando parte de la tripulación además el sargento primero Rafael Guzmán Cruz, todos de dotación de la misma unidad policial, esto es la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales. El imputado, en su calidad de funcionario público y encontrándose de servicio,
Alrededor de las 20:48 horas se dirige hacia Alameda Libertador Bernardo Higgins por la calzada norte, entre las calles Tenderini y San Antonio en la comuna de Santiago, a efectos de verificar un supuesto intento de saqueo de la tienda ITES, ubicada en Libertador Bernardo Higgins número 757 de esta comuna. Al lugar concurre además, a lo menos, otro vehículo táctico de similares características y el carro lanzaguas singularizado como LA-50, todos los cuales se ubican en la calzada norte de Avenida Libertador Bernardo Higgins, entre la altura de la numeración 757 y la numeración 799, que corresponde a una farmacia Salcobra. En ese sector es que el imputado, junto con el sargento Rafael Guzmán Cruz, descienden del vehículo táctico ya indicado. Cabe acotar que no se detectó delito flagrante alguno contra la propiedad, de tal suerte que por tales hechos no se formula denuncia ante el Ministerio Público. El sargento Guzmán, al momento de descender del vehículo, portaba una carabina lanzagases o stopper, en tanto que el imputado Carvajal Díaz portaba una escopeta marca Hudson, modelo Escort, para munición menos letal calibre 12. La víctima, por su parte, se encontraba en la intersección de las calles San Antonio con Avenida Libertador Bernardo Higgins, vereda Oriente, y en ese lugar procede a lanzar un elemento contundente, trozo de lata, contra uno de los vehículos blindados de carabineros, tras lo cual, encontrándose frente a él y a una distancia inferior a 20 metros, específicamente entre 2 a 5 metros, sin que medie agresión ni presencia de terceros que hayan puesto en peligro la integridad física de alguna persona o de un funcionario policial, el imputado, apuntando su arma de fuego en 90 grados hacia el tercio superior del cuerpo de la víctima, efectúa un disparo en su rostro, producto del cual uno de los perdigones impacta y penetra en la parte inferior de su ojo izquierdo, para luego, y una vez que la víctima se encontraba herida, dispararle por la espalda, específicamente en la escápula y glúteo derecho, acciones todas que no resultaron estar adecuadas a los protocolos de uso seguro de armas de fuego menos letales antidisturbios, ni ser proporcionales a la acción desplegada por la víctima, así como tampoco necesarias para contener, mantener o restablecer el orden público. La víctima, Brandon Antonio González Benavides, resultó producto de la agresión con lesiones de carácter grave, consistentes en trauma orbitario izquierdo, con fractura del piso de la órbita y compromiso del nervio orbitario inferior, con presencia de cuerpo extraño de densidad metálica, todo ello en el ojo izquierdo, el que fue extraído mediante cirugía efectuada en la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador el pasado 13 de noviembre del 2019. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos descritos precedentemente, a juicio del Ministerio Público, estos configuran el delito de apremios ilegítimos previsto y sancionado en el artículo 150, letra D del Código Penal. El delito se encuentra en grado de desarrollo de consumado y se atribuye al funcionario público, el imputado Pablo Carvajal Díaz, participación en calidad de autor por haber tomado parte inmediata y directa en la ejecución de los hechos. Señor Pablo Carvajal, ¿entiende los hechos que acaba de señalar la fiscal? Sí, sí lo entiendo. ¿La defensa alguna precisión? Testigos de una formalización. Por otro lado, se trata de preguntar artículo 229 del lado del Código Nacional señala que cuando define lo que es la formalización, audiencia en que se le comunica ciertos delitos determinados.
justamente complementando lo anterior, el artículo 202 del Código Penal señala que se le dará la palabra para que eventualmente se le comunique los cargos. En ese día hemos explicado cómo la comunicación tiene dos partes. Esto solicitamos al doctor presidente que se declare la nulidad en cuanto incluye el capítulo antecedente que dice relación con dos claramente jurídicos, relación primero con una circular del uso de la fuerza de carabineros, en segundo lugar con una orden general, inclusive ambas publicadas en el diario oficial, esta orden general publicada en el diario oficial el día 4 de marzo del año 2019. Lo que está haciendo el Ministerio Público en definitiva es en la formalización, seguir el procedimiento, es que está agregando antecedentes jurídicos a los hechos, antecedentes jurídicos que no son hechos, y que por otro lado a nosotros nos causa claramente una posición como defensa de absoluta indefensión, porque cómo podemos que el hecho que nos imputan es una circular o una orden general discutir. La formalización son aspectos jurídicos. Por lo tanto solicito, atendido que se ha vulnerado el sentido que tiene que tener la formalización, que solo atribuir que se declare la nulidad y la nulidad parcial. ¿Por qué? Porque solo se ve afectada nuestra garantía y la legalidad en cuanto el Ministerio Público antes sí decidió que en los tiempos además se va a agregar un antecedente absolutamente jurídico. Por lo tanto que se limite declarando la nulidad de la formalización solo en la parte de en adelante que ha referido en la disciplina como Señora fiscal. Señoría, la Fiscalía va a solicitar que se rechace la incidencia planteada, el incidente de nulidad procesal planteado por la defensa del imputado. En primer término, su señoría, porque entendemos que la petición no tiene anclaje normativo en términos que pueda ser susceptible de ser sustentada. En efecto, su señoría, se ha expuesto por parte del señor defensor como disposición que fundamenta la petición de nulidad procesal el artículo 159 del Código Procesal Penal. Artículo que es claro, si bien va bajo el título de nulidades procesales, el título séptimo del libro correspondiente del Código Procesal Penal, lo cierto es que indica el artículo 159 que solo pueden anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionen en los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Y desde ese punto de vista, su señoría, resulta suficientemente claro que independientemente de que la formalización por expresa disposición del Código Procesal Penal sea una comunicación que debe hacerse ante el juez de garantía, resulta suficientemente claro que esa comunicación es una comunicación unilateral del Ministerio Público, no correspondiendo al juez de garantía, salvo al nivel de la discusión de las medidas cautelares o de otras cuestiones que pueden tener se gatillan procesalmente a partir de la formalización, evaluar el mérito de la misma ni el contenido de la misma. Como consecuencia de aquello, su señoría, se trata de una comunicación de carácter administrativo ante el Tribunal de Garantía, pero que no es una actuación judicial y por lo tanto no puede reclamarse respecto de ella una nulidad procesal anclada en el artículo 159. Esto no quiere decir que el ordenamiento jurídico no prevea algún tipo de control respecto de la formalización. Existe un tipo de control respecto de la formalización, pero ese control está entregado conforme a la ley 19.640 a el control jerárquico del fiscal regional en aquellos casos en que exista una formalización de carácter arbitrario. Y esa cuestión es una cuestión totalmente distinta de lo dispuesto en el artículo 159, lo cual nos lleva a una segunda razón por la cual la nulidad procesal debe ser declarada inadmisible y debe ser rechazada. Toda vez que aún en el evento que se entienda que la formalización por la sola circunstancia de verificarse en cumplimiento de la ley en el contexto de un tribunal y en una audiencia ante el juez de garantía convierta esta actuación o comunicación de carácter administrativo en una actuación
o diligencia judicial en los términos exactos previstos por el artículo 159, lo cierto es que debe tratarse de un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad, cuestión que no sería el caso por existir este remedio procesal al cual hemos hecho alusión en la ley 19.640 a propósito de la formalización arbitraria. Finalmente, la declaración de nulidad solo es posible cuando existe un perjuicio reparable únicamente con declaración de nulidad, y debe darse cuenta entonces de ese perjuicio y en concreto de la garantía procesal que se encuentra amagada, cuestión que tampoco ha sido relevada al momento de plantearse la incidencia por parte de la defensa. No basta para estos efectos señalar que esto afecta las garantías y el derecho de defensa en abstracto, sin puntualizarse cuál de las distintas aristas propias del derecho de defensa son las afectadas. Afecta el derecho a una defensa técnica, afecta el derecho a ser escuchado por parte del tribunal previo a ser condenado, afecta el derecho a una única persecución, afecta el derecho a un juicio público, oral y contradictorio. Las distintas formas como se aterriza en el ordenamiento jurídico nacional, desde el ordenamiento constitucional hasta el ordenamiento legal, el derecho de defensa no ha sido en ese contexto puntualizado y por lo tanto, al carecer de fundamento, el requerimiento de nulidad procesal también debe ser rechazado, cuestión que solicita al tribunal el Ministerio Público. ¿La creyente algo que señalar? Ya no adherimos completamente a lo indicado por el Ministerio Público por razones de De los intervinientes, no se accede a la petición de la defensa, teniéndose en consideración prequillo. Primero, como cuestiones de carácter formal, efectivamente no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 159 del Código Procesal Penal, atendiendo entonces que hace alusión expresa de acciones judiciales erróneas. En este caso dice relación entonces con la imputación de cargos realizada por el ente persecutor, por lo tanto entonces ya advertimos entonces un primer problema de admisibilidad. Asimismo, se debe tener en consideración entonces que el tribunal no es el superior jerárquico del Ministerio Público y que efectivamente cualquier cuestión que observe entonces la defensa que lo encuentra entonces vulneratorio a sus derechos debe acudir entonces a la institución respectiva, atendida entonces la estructura jerárquica de aquella. Asimismo, teniéndose en consideración que tampoco se cumple entonces con los requisitos de última ratio, tendría que efectivamente la nulidad de carácter excepcional, no se ha dicho requisito, tendría que si el Ministerio Público no está en condición entonces de acreditar o ha realizado una mala formulación entonces respecto de los antecedentes que puso conocimiento del imputado como una imputación penal, la sanción va a ser entonces una sentencia absolutoria, por lo tanto es una cuestión que no reviste entonces un análisis en esta etapa procesal, estimándose entonces que se cumple entonces con los requisitos legales. ¿La fiscal? El Ministerio Público va a solicitar, sobre la base de los antecedentes que vamos a pasar a referir, la imposición al imputado de medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Vamos a hacer previamente una enumeración de las medidas cautelares respecto de las cuales el Ministerio Público solicita pronunciamiento de parte del tribunal, para posteriormente entrar a exponer tanto los antecedentes que acreditan el hecho punible, la participación, como la necesidad de cautela, en el entendido de que las medidas cautelares del artículo 155 para efectos de su fijación se sujetan a las mismas reglas de la prisión preventiva. En primer término, su señoría, la Fiscalía quisiera solicitar, conforme a lo dispuesto en la letra A del artículo 155, la privación parcial de libertad del imputado en su domicilio entre las 24 horas y las 6 horas del día siguiente, medida que solicitamos a su vez sea controlada por funcionarios de Carabineros de la unidad policial correspondiente al domicilio en cuestión. En segundo lugar, su señoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 letra B, y en aras, anticipamos, de cautelar la seguridad de la sociedad y la seguridad de la víctima, solicitamos que se ordene a Carabineros de Chile, como medida cautelar, mantener al imputado en funciones de intendencia o funciones administrativas y, como consecuencia de aquello, marginarlo de labores operativas, debiendo Carabineros informar semanalmente al Ministerio Público acerca del lugar donde está desempeñando las funciones y además de todo otro evento que afecte la relación laboral, esto es suspensiones en razón de licencia médica,
suspensión de la relación laboral en razón de vacaciones o cualquier otra circunstancia que afecte la relación de vinculación existente entre el imputado y la institución. En tercer término, su señoría, y para efectos de cautelar también la seguridad de la víctima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155, letra G, el Ministerio Público solicitaría la prohibición del imputado de acercarse a la víctima, que ha sido singularizada en estos antecedentes como don Brandon Antonio González Benavides. Finalmente, su señoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155, letra D, el Ministerio Público va a solicitar también el arraigo nacional, esto es la prohibición del imputado de salir del país. Vamos a referirnos en primer término, su señoría, a los supuestos de la necesidad de cautela, en el entendido de que el Ministerio Público, en relación con estos hechos, entiende que, digamos, confluyen tanto la necesidad de cautela en su faz de la necesaria vinculación que debe existir entre el imputado y la investigación para efectos de garantizar el cumplimiento de los actos del procedimiento y el cumplimiento de la sanción que eventualmente se imponga. Y en segundo término, reciben supuestos de que estas medidas cautelares deben ser impuestas a efectos de garantizar o cautelar la seguridad de la sociedad y también la seguridad, su señoría, de la víctima. Teniendo en cuenta para estos últimos elementos el hecho de que el delito por el cual se ha formalizado al imputado, esto es el delito del artículo 150, letra A, tiene asignadas penalidades de presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, y además las medidas accesorias correspondientes, que tratándose de funcionarios públicos son medidas de suspensión de cargo o oficio público por el tiempo que dure la condena. En segundo término, su señoría, las circunstancias de comisión del delito, de los cuales vamos a hacer abundancia a propósito de la justificación de los elementos que dan cuenta de la existencia del delito y de la participación, pero también debe tenerse en cuenta que se trata de un delito cometido por un funcionario público, pero no un funcionario público cualquiera, sino que un funcionario público al que el ordenamiento jurídico nacional le ha otorgado la utilización monopólica de la fuerza y la utilización monopólica de las armas, y lo ha hecho no solo marginándose de los protocolos y de las disposiciones reglamentarias que determinan la forma como estas armas deben ser utilizadas, sino que franqueando también la barrera propia del derecho penal. Y en ese sentido, su señoría, particularmente parece relevante la medida cautelar solicitada por parte de la Fiscalía del artículo 155, letra B, esto es que el tribunal ordene a Carabineros de Chile, bajo la figura antes descrita, esto es la de someter al imputado a la sujeción de vigilancia de una persona o institución determinada, digamos, marginarlo de labores operativas y mantenerlo dentro de la misma institución en funciones de carácter administrativo, lo cual precave que al menos en lo que son acciones futuras de control de orden público, el imputado pueda incurrir en delitos que impliquen algún tipo de reiteración en este tipo de conductas, considerando los elementos que vamos a señalar a continuación. Su señoría, para efectos de fundamentar lo dispuesto en las letras A y B del artículo 140, aplicables, insistimos, al artículo 155, quisiéramos pedir autorización para exhibir un PowerPoint con parte de las piezas de la investigación, pero tenemos un pequeño problema técnico porque el televisor se apagó. Entonces, queremos ver si podemos hacer un pequeño receso para que venga algún técnico de la Fiscalía para poder solucionarnos ese problema. Vamos a hacer un receso entonces de 10 minutos. Muchas gracias.